Bueno, entonces les mencionaba de que vamos a ver el tercer tema, que es consejería con el uso del Ki del buen crecimiento, ¿no? Recordando las oportunidades que tiene el ser humano para su crecimiento y desarrollo, hay tres momentos súper importantes. El primero es desde la gestación hasta el nacimiento, es decir, desde la concepción, ¿no? Cómo el ser humano, que es microscópico, como a los 9 meses llega a medir 50 centímetros de promedio, o 49.5, entre 49 y 50, ¿no? Y luego desde el nacimiento hasta los 3 años de vida, ¿no? Entonces son súper importantes en que digamos, las células están que se multiplican, ¿no? De tal manera, a tal punto que hasta los 3 años casi llega el niño o la niña a duplicar su tamaño, ¿no? Si nació en promedio 50 centímetros, el primer año de vida va a aumentar 24 centímetros, del primero al segundo 12 y del segundo al tercero 9 centímetros. Si nosotros sumamos todo, son 45 centímetros, lo que prácticamente estaría casi duplicando el 100% de su talla al nacer, ¿no? Porque decíamos que su talla al nacer es casi 50 centímetros, de tal manera que el niño llega casi a los 3 años, midiendo aproximadamente como promedio 95 centímetros, ¿no? Y la tercera oportunidad es durante la adolescencia, ¿no? En estas dos primeras etapas no tiene nada que ver la herencia, por ejemplo, ¿no? Básicamente ahí tiene que ver el estado nutricional y estado de salud tanto de la gestante como del niño, ¿no? Entonces, en la primera oportunidad muchas veces ni la gestante no sabe ni que está embarazada y ya comienza sus órganos de este niño a funcionar, ¿no? Su corazoncito, su cerebro. Ya en el segundo trimestre, digamos, hay un incremento de talla, de tal manera que si el niño tiene problemas, la gestante tiene problemas de nutrición o de salud, lo que va a pasar con el niño es que van a ser pequeños, ¿no? Se va a perjudicar la talla. Y ya en el tercer trimestre lo que se realiza es el incremento de peso, digamos, y las reservas de hierro, ¿no? De tal manera que al nacer el niño nace aproximadamente con 3 kilogramos y 49 o 50 centímetros de talla, ¿no? O de longitud, ¿no? En la segunda oportunidad decíamos que el crecimiento es tan grande pero a la vez conforme crece el niño también el ritmo de ganancia de peso y velocidad de crecimiento va disminuyendo hasta que casi llega a estancarse, ¿no? Casi ligeramente un poco, para de nuevo comenzar a hacer una subida casi a los 10 años en las niñas y más o menos a los 12, 13 años en los niños, ¿no? La ganancia de peso y su velocidad de crecimiento difiere, ¿no? En niños y niñas, por eso que, por ejemplo, en caso de niña, gana 1000 gramos en el primer mes, a diferencia del niño, 1200 en el primer mes. La talla también es 4.6 en el caso de la niña y 4.8 en el caso del niño, ¿no? Y ya el segundo mes es de 900 gramos en el caso de niña, y 1100 en el caso de niño, ¿no? Y así vemos que va disminuyendo casi a llegar 200 gramos cada mes posteriormente, ¿no? Casi al año. Y en el caso de la niña también, ¿no? Pero en los primeros meses de vida hay diferencia de ritmo de crecimiento en talla y en peso, ¿no? ¿Cuándo llamamos que hay un crecimiento adecuado? Cuando, digamos, el niño está creciendo casi, digamos, de acuerdo a su curva, a su potencial. Es decir, si nosotros comparamos que esto es lo ideal y esta es la ganancia del niño, el niño debería de haber ganado 400 gramos y gana 390, ¿no? ¿Cuándo es inadecuado? Cuando ya, digamos, no sigue la misma curva paralela que la ideal, ¿no? Por ejemplo, acá el niño debió de haber ganado 400 gramos y ganó solo 300 o 250 o 200 gramos, ¿no? Y en otro caso tenemos cuando la curva es aplanada, es decir, el niño no ha ganado nada de peso ni de, ¿no? Y en otro caso cuando pierde, ¿no? Y tenemos un cuarto caso cuando la ganancia de peso es mayor, es decir, atraviesa esta curva, ¿no?
Entonces son estas 3 o 4 situaciones que son de ganancia inadecuada o crecimiento inadecuado, ¿no? Esto está en la norma de CRED, inclusive está desde mucho más antes del 2017, ¿no? Inclusive está desde 2010, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajar el kit de buen crecimiento? Básicamente porque es durante los primeros años de vida, a partir del 6º mes, la tendencia de la desnutrición comienza y de ganancia inadecuada de peso se da, ¿no? Entonces, por eso que es importantísimo, y esto se da casi hasta los 23 meses. Por eso que es importante intervenir en forma oportuna, que es la intención del CRED, captación oportuna para poder intervenir, ¿no? La otra razón es porque los porcentajes de anemia en estas edades son las más altas, es decir, 7 de cada 10 niños promedio nacional se encuentran con problemas de anemia, ¿no? Y en algunas regiones cuyo promedio de anemia es altísimo, como Puno, como Cayali, Loreto, posiblemente estos porcentajes sea 10 de cada 10, ¿no? Entonces, por eso la importancia de intervenir en forma adecuada, en forma oportuna, en los niños de estas edades, ¿no? Eso nos permite el kit de buen crecimiento, ¿no? Además, hay unas recomendaciones de directrices de la OMS del 2015, ¿no? De 10 recomendaciones, de las cuales vamos a jalar 4 recomendaciones que nos parecen bien importantes, ¿no? Marque las medidas en el gráfico y muéstralo a la madre explicándole cómo está creciendo su hijo. Incluya en esta conversación las cuestiones relativas a la alimentación, el cuidado y protección y la estimulación del niño. Segundo, al examinar las posibles causas de crecimiento, implique plenamente a la madre en la conversación y déjele identificar por sí misma alguna de las posibles causas, ¿no? Lo tercero es reflexionar juntas acerca de la definición de medidas factibles para ayudar a mejorar el crecimiento y el desarrollo del niño, es decir, la negociación, ¿no? Y lo cuarto, limite sus consejos a 2 o 3 medidas realizables más importantes para mejorar el cuidado y la alimentación del niño. Es decir, que este kit de buen crecimiento cumple 4 de las 10, digamos, condiciones que sugiere OMS el 2015, ¿no? También has tenido ya este kit ha tenido un proceso de validación que se realizó en Andahuaylas en 4 establecimientos de salud del Red de Salud de Sondor, ¿no? También tuvo un proceso de validación en 3 departamentos del país, Amazonas, Cajamarca y Huánuco, durante los años 2002 y 2014, en el proyecto FONDAN, que es el Fondo de las Américas, ¿no? En donde participaron 135 establecimientos de salud, ¿no? Bueno, finalmente el 2017 es incorporado, está en la norma CRED, aprobada con resolución ministerial 537, ¿no? En el que manifiesta que todo niño menor de 1 año se realizará la consejería nutricional empleando el kit de buen crecimiento, ¿no? Y en el anexo 13 de la misma directiva, de la misma norma, incluye el instructivo, digamos, de cómo emplear este kit de buen crecimiento, ¿no? Aquí tenemos algunos videos que ya están subidos en YouTube, que vamos a poder pasarlo, ¿no? El control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas con el objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna e individual el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, permitiendo promover el máximo desarrollo de su potencial e identificar de manera oportuna situaciones de riesgo, facilitando su diagnóstico y rápida intervención. ¿Y cómo tomaron ustedes el diagnóstico cuando el médico les informó a ustedes sobre el síndrome de Down? Bueno, yo me quedé, ese es el desarrollo que me manda la vez. Ya. Estaba contenta, más bien le daba más cariño. Más cariño. El control de crecimiento y desarrollo incluye intervenciones como examen físico,
evaluación nutricional, evaluación del desarrollo, consejería, descartes de enfermedades como la anemia y parasitosis, además de entrega de suplementación de hierro. Antes solamente pesábamos, tallábamos y preguntábamos el desarrollo simplemente a la madre y no le prestábamos atención a lo que es el desarrollo mismo. Ahora ha cambiado tremendamente el enfoque, ¿no? Ahora observamos al niño, esperamos y tenemos toda la paciencia del tiempo para que nos demuestre qué hace y qué no hace. A ver, Luciana. Muy bien. El tiempo es fundamental. Cada atención demanda un promedio de 45 minutos. Los espacios donde se realiza el control de CRED están organizados y cuentan con condiciones de iluminación, ventilación y equipamiento como soporte firme, blando y lavable, juguetes, escritorio, sillas que favorecen la lactancia, baterías de evaluación de desarrollo, equipo de ayuda audiovisual, entre otros. Todo ello para evaluar no solo el crecimiento de la niña o el niño, sino también su desarrollo, teniendo en cuenta que todos los materiales usados sean afines a la realidad cultural de la localidad. Antes no teníamos un espacio de fuego, no había, solamente era más todo lo que son los estantes, estaban las computadoras, estaban las formaterías, las balanzas para la antropometría, o sea, más ocupaban los muebles y no había dónde se divierte el niño. En cambio ahora ya no, hay ese espacio donde el niño ni bien entra ya sabe dónde ir, ¿no? Y ya se siente más tranquilo, es un espacio más armonioso y se puede decir ya está más relacionado al ambiente que pueda tener en casa también. Antes de iniciar el proceso de atención es muy importante tener en cuenta lo siguiente: llamar a la madre, el padre o al cuidador por su nombre. Señora Inés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, María. Hola, señora Jessica. Buenos días, señor Reyes. Saludar a la niña o al niño y también llamarlos por su nombre. ¿Cómo está Ariana? Pasa, mi amor, siéntate. ¿Cómo está aquí? Mía está durmiendo. Hoy pasa, mija, pasa. Siéntate, por favor. Natanael, ¿cómo estás, mi hermosa? ¿Estás bien? Esta oportunidad te voy a atender, ¿sí, corazón? ¿Ya? Hola, Gael, ¿cómo estás? ¿Has venido a tu control? Solicitar al acompañante el carné de atención y verificar el estado de salud de la niña o el niño desde su último control de crecimiento y desarrollo. Los 3 pasos fundamentales del proceso de atención son: paso 1, valoración de la consulta. Paso 2, diagnóstico de la consulta. Paso 3, intervención. El primer paso, la valoración de la consulta, comienza con la evaluación del desarrollo. ¿Por qué lo hacemos primero, primero el desarrollo? Antiguamente hacíamos primero el peso y la talla. El niño se nos irritaba tremendamente porque llega de casa y te he visto, te he desvisto, se incomoda, y cuando teníamos que evaluar el desarrollo, obviamente ya no lo podíamos hacer, no lo podíamos. Para la evaluación del desarrollo, según la edad y la condición de niño o niña, se utilizan diferentes instrumentos. Es importante observar situaciones espontáneas de juego libre, exploración y movimiento, sin forzar ni estimular a la niña o el niño, y utilizar los materiales que indica cada escala de evaluación. Luego de la evaluación del desarrollo, se realiza el examen físico de acuerdo a la edad de la niña o el niño. Para ello, se usan diversas técnicas como la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Los instrumentos que se deben considerar son estetoscopio pediátrico, linterna, cinta métrica acrílica y un termómetro digital de uso personal. Posteriormente, se realiza la evaluación del crecimiento. Los valores de peso, talla y perímetro cefálico se deben registrar en la historia clínica y en el carné de atención integral de salud. Estos valores son usados no solo para evaluar cómo marcha el crecimiento, sino también para valorar el estado nutricional. Estas 3 actividades, la evaluación del desarrollo, el examen físico y la evaluación del crecimiento, conforman el primer paso de la atención, la valoración. El segundo paso es el diagnóstico de la consulta.
Este paso permite verificar si la niña o el niño tienen un crecimiento adecuado o inadecuado. Un crecimiento adecuado ocurre cuando la ganancia de peso y el incremento de longitud o talla van acorde a los rangos de normalidad esperados para su edad. Y un crecimiento inadecuado ocurre cuando la niña o el niño no han ganado talla suficiente o peso. Asimismo, para determinar el diagnóstico del desarrollo, se hará uso de los protocolos del instrumento de evaluación utilizado. Una vez hecho el diagnóstico, se da el tercer y el último paso de la atención, la intervención. Aquí el personal de enfermería invitará al acompañante a sentarse frente al material educativo, el kit del buen crecimiento. Este material busca identificar visualmente cómo es la ganancia, principalmente del peso de la niña o niño, conocer las prácticas de alimentación infantil y seleccionar y priorizar 2 o 3 prácticas que mejoren o mantengan el buen crecimiento de la niña o el niño. ¿Qué me permite el kit de buen crecimiento? Primero, identifico la situación encontrada. ¿Dónde lo vemos eso? Plasmado en lo que es la tendencia de crecimiento, ¿no? En la gráfica de la tendencia. Una vez que yo identifico, diagnostico qué tiene mi niño, realizo las preguntas para relacionar mi tendencia con las prácticas alimentarias que tiene mi mamá. ¿Dónde le estás dando pecho en casa? ¿En tu cama? ¿En una silla? ¿Dónde? ¿Se atora así siempre como me estás haciendo ver? Ya. Una vez que identifico los factores causales, de los N problemas que yo encuentro con mi mamá, priorizo solo 2. Una vez que yo priorizo estos 2, negocio con la mamá. ¿Puede hacerlo o no puedo hacerlo? Este kit me permite no forzar a la mamá que realice una actividad, sino pedirle a la mamá si lo puede realizar o no esta actividad. Una parte crucial de la intervención son los compromisos que deben asumir la madre, el padre o el cuidador. Es muy importante que estos compromisos no sean imposiciones, sino que nazcan a partir del entendimiento del problema que se quiere enfrentar. Si yo le impongo a un padre o una madre, señora, a partir de ahora no le vas a dar sopitas, y si no le he explicado el por qué, la madre le va a seguir dando la sopita. El padre y la madre tienen que saber el por qué está pasando y ellos hacerse responsables. Un compromiso tiene que ser iniciativa del papá, iniciativa de la madre para que pueda ser cumplido, ¿no? De acuerdo a cada situación, el profesional de enfermería realizará las siguientes acciones finales. Entregar la solicitud para el descarte de anemia o parasitosis. Entregar el suplemento de hierro. Realizar la vacunación según esquema. Por último, se debe dar la fecha de la próxima cita, consultando a la madre, padre o cuidador si tuviera alguna duda o pregunta. El Kit del Buen Crecimiento es un material educativo y comunicacional que facilita las consejerías que se brindan durante las atenciones de crecimiento y desarrollo. Gracias a este kit, se puede mejorar la nutrición de niñas y niños con prioridad durante el primer año de vida. El Kit del Buen Crecimiento hace que el diálogo entre el personal de salud y la madre, el padre o cuidador sea horizontal. Además, permite visualizar claramente la tendencia del crecimiento de niñas y niños de forma individual. Por otro lado, gracias a este material, se pueden diagnosticar las prácticas de alimentación infantil, seleccionando y priorizando 2 o 3 de ellas para negociar su aplicación real con la madre, el padre o el cuidador. Esta negociación culmina con los compromisos que se establecen para promover cambios de comportamiento. Lo primero es invitar a la madre, el padre o el cuidador a sentarse frente al pliego educativo. Luego se da el primer paso de la consejería, que consiste en identificar visualmente la tendencia o ruta del crecimiento de la niña o el niño. Para ello, se debe graficar la medición del peso que se acaba de recoger y también las 2 o 3 últimas mediciones según lo que indique el carnet. Esta gráfica permitirá que la madre, el padre o el cuidador comprendan con mayor facilidad cómo marcha el crecimiento de la niña o el niño. En el segundo momento de la consejería, se preguntará a la madre, padre o cuidador
por cada una de las prácticas que se especifican en la parte superior derecha del pliego educativo, empezando desde arriba hacia abajo e identificando las preguntas según la edad del niño o niña. Una vez que el profesional de enfermería identifica las prácticas, debe priorizar 2 o 3 de ellas para mejorar. El tercer momento de la consejería es muy importante porque se establecen los acuerdos y compromisos con la madre, padre o cuidador. Es necesario felicitar por las prácticas que se están haciendo bien. Negociar es el paso fundamental. Supone que a partir del diálogo con la madre, el padre o cuidador, tomen decisiones que mantengan o recuperen el buen crecimiento de su niña o niño. Para ello, el profesional enseñará de manera ordenada las tarjetas plastificadas de la primera práctica, para que la madre, padre o cuidador identifiquen lo que harán en casa para mejorar el crecimiento de sus niñas y niños. El paso final son los compromisos. La enfermera debe invitar a la madre, el padre o el cuidador a que peguen las tarjetas seleccionadas en el recuadro superior izquierdo del pliego educativo. Cada tarjeta se pega una por una, invitando a expresar el compromiso asumido. Para la segunda práctica, se expresa el siguiente compromiso asumido en la negociación. Es importante formular preguntas abiertas para corroborar que la madre, el padre o el cuidador hayan entendido los compromisos asumidos. Finalmente, el personal de salud debe anotar estos acuerdos en la hoja de compromisos y esta debe engraparse al carnet de atención integral para ser entregada a la madre, el padre o el cuidador. Recuerda que durante toda la consejería es muy importante no dar órdenes, sino sugerencias. No usar palabras complejas, sino un lenguaje sencillo, claro y amable. Y sobre todo, ayudar a pensar, motivar a los padres y cuidadores a que aprendan a encontrar sus respuestas y tomar sus propias decisiones sobre las mejores prácticas para el adecuado crecimiento de sus niños y niñas. Entonces ya hemos visto los dos videos, el primero que nos ha mostrado cómo es la atención de CRED y dentro de CRED cómo está ubicado el kit de buen crecimiento, que es parte de la atención que brindamos, ¿no? Y luego cómo se maneja solo el kit. Entonces el kit tiene varios elementos, ¿no? Entonces uno de ellos es el laminario grande que mide 1 metro por 1,5 metros, ¿no? Y nos va a mostrar pues una parte donde está la gráfica de la ganancia de peso versus edad, ¿no? Y vamos a tener en versión costa, tenemos versión sierra y versión selva, y versión niño y niña, porque difiere, ¿no? Este es un laminario que corresponde a niño, ¿no? Por los colores. Ahora, ¿cuál es la diferencia en las versiones diferentes? No varía esta parte de la gráfica, pero sí la parte de las imágenes, ¿no? Esta es una versión costa. Entonces, está compuesta también por 35, 36 tarjetas de alimentos, ¿no? Que en la parte posterior tiene, digamos, el número enumerado, a qué práctica corresponde, ¿no? Y tenemos también la tarjetita, ¿no? Digamos, de acuerdos y compromisos, que es casi tamaño del carnet, digamos, doblado, para poder engramparlo ahí, ¿no? Y donde vamos a anotar solamente los acuerdos, ¿ya? Entonces, ¿qué mensajes claves podemos tener nosotros del manejo del kit? Lo primero, que este es un instrumento lúdico que apoya en la comprensión de las madres sobre el buen crecimiento de los niños y niñas a través de actividades de control de crecimiento y atención infantil en el servicio de salud durante la consejería, dado de que la consejería es parte del paquete de la atención de CRED, ¿no? Entonces, solamente es un instrumento lúdico, no está agregando más trabajo al personal, sino le está facilitando a poder hacer la consejería. Segundo, para nosotros poder emplear este kit de buen crecimiento, necesitamos 3 componentes o 3 elementos, aspectos fundamentales, ¿no?
Uno que es manejar los contenidos sobre nutrición infantil, que es la que hemos visto en el primer tema, ¿no? En los primeros temas. Lo segundo es desarrollar una actividad favorable con habilidades que debe tener el consejero, habilidades para poder escuchar, habilidades para poder aprender, porque cada uno, por cada una de las personas, trae sus propias enseñanzas, trae sus propias culturas y también aprendemos nosotros de ellos, ¿no? Habilidades para construir confianza y dar apoyo cuando la necesite, tener empatía con esa madre, ¿no? Habilidades para construir una sensibilidad cultural, habilidades para poder negociar con la madre, ¿no? Y el tercer aspecto es manejar el procedimiento de manejo del kit de buen crecimiento, como lo hemos visto así en los videos, ¿no? Entonces, en cuanto al procedimiento, como es una consejería, tiene los 5 momentos que tiene la consejería. Acordémonos que la consejería, el primer momento es una, digamos, cómo dar el diagnóstico con palabras sencillas, ¿no? Lo segundo está en buscar cuáles son los problemas o aspectos que pudieran estar produciendo esa situación encontrada, ¿no? Lo tercero tiene que ver con la negociación con la madre o trabajar los acuerdos con ella, ¿no? Y lo cuarto es registrar y lo quinto es hacer el seguimiento, ¿no? De esos 5, digamos, momentos, para el kit son 3 súper importantes, 3 momentos claves, ¿no? El primero, que es identificar visualmente la tendencia o ruta de crecimiento. Para eso vamos a utilizar el laminario grande, ¿no? Para mayor comprensión de la madre. Lo segundo es identificar las prácticas de alimentación o riesgo, priorizando 2 de ellas, de las 12 prácticas que nos muestra, digamos, que tiene el kit, vamos a seleccionar solo 2. Y 3 es invitar a la madre a adoptar las prácticas priorizadas, ¿no? Empleando la tarjeta con las fotos, vamos a hacer la negociación teniendo en cuenta los saberes, las emociones, el contexto sociocultural que pueda tener esta madre, ¿no? Y bueno, y finalmente para invitarle a ella para que en el espacio en blanco pudiera colocar y comprometerse, ¿no? Entonces aquí tenemos que es el primer momento, identificar visualmente la tendencia de la ruta de crecimiento de la niña, y utilizamos para eso el laminario grande, ¿no? Vamos a graficar qué necesitamos. Necesitamos el peso actual más 2 pesos anteriores. Vamos a buscar, vamos a poner los puntitos y luego unir esos puntos para ver la curva, la tendencia que está teniendo, ¿no? Entonces, luego, en el segundo momento vamos a identificar qué riesgo, cuál de las prácticas, cuál de estas 12 prácticas está en riesgo, ¿no? La primera práctica, solamente para recordarles, ¿no? Tenemos la primera práctica, está referida a lactancia materna, la segunda práctica está referida al tema de consistencia, la tercera práctica está referida al tema presencia de alimentos ricos en hierro en el plato de origen animal. La cuarta tiene que ver con frecuencia de consumo de comidas. La quinta tiene que ver con cantidades. ¿Qué cantidad está comiendo el niño? Acordémonos que eso se va incrementando y de acuerdo a cómo el niño va creciendo y la edad del niño, ¿no? La sexta práctica que está relacionada al consumo de frutas y verduras. La séptima práctica que está relacionada al tema del consumo de menestras, ¿no? La octava práctica relacionada al suplemento con hierro. La novena práctica al tema del lavado de manos, tanto de la madre como del niño, ¿no? La novena práctica relacionada a, la 10ª práctica relacionada a alimentación responsiva, cómo da de comer a su niño. La 11ª práctica relacionada a alimentación del niño enfermo y niño que se está recuperando, ¿no? Y la 12ª tiene que ver con si es que participa el entorno familiar, si es que ellos también ayudan en la alimentación del niño o de la niña, ¿no? Entonces, ahí no vamos a preguntarle como si fuera una encuesta, vamos a preguntarle de acuerdo a la edad del niño que nos está tocando y ver los casilleros en blanco que se encuentran, ¿no? Y entonces ya vamos acá identificando, en este momento, en este segundo momento no explicamos qué tan importante es cada una de estas prácticas, solo
estamos tratando de identificar cuál de las prácticas son las que están, digamos, en riesgo, ¿no? Después de que ya hemos identificado, vamos a priorizar 2 de ellas para que ya en el tercer momento trabajemos con las tarjetas con la madre, ¿no? Primero una práctica, una de las prácticas, y luego la otra práctica, ¿no? Para que luego ellas ya, después de que ya hemos explicado, se comprometan, ¿no? Por ejemplo, yo, Elizabeth, me comprometo a darle leche materna a mi bebé todos los días y a cada momento, ¿no? Hasta que mi pecho se vacíe todo, por ejemplo. Yo, Elizabeth, me comprometo a lavarme las manos, ¿no? Antes de darle de mamar a Juanita o Juanito, como se llame mi hijo, ¿no? Y acá yo, Elizabeth, me comprometo a darle el micronutriente en la comidita, ¿no? En su comida, en 2 cucharadas de comida, darle todos los días. Y así la madre, o sea, se participa mencionando, ¿no? Diciendo su nombre, pero a la vez el nombre de su hijo. O sea, por ejemplo, yo, Elizabeth, me comprometo a darle hierro a Juancito todos los días, por ejemplo, ¿no? Entonces, así en cada una de cada práctica la madre va a poder. En este momento sí nosotros explicamos a la madre, por ejemplo, qué tan importante es darle el pecho, qué tan importante es lavarse las manos, qué tan importante es darle el suplemento de hierro, ¿no? ¿Para qué sirve ese suplemento de hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces esa parte vamos a negociar con la madre. Acá sí nos demoramos un poquito porque vamos a explicar a la madre, ¿no? Y bueno, ya en el cuarto momento lo que hacemos es anotar y registrar, digamos, en la hoja de compromisos, en los acuerdos. Vamos a poner acá solamente los 2 acuerdos que estamos comprometiéndonos con la madre. Luego vamos a engrampar esos acuerdos en el carnet de CRED para que luego le entregamos al papá o a la mamá para que ellos se puedan llevar y acordarse de los compromisos que estamos adoptando, ¿no? Ya finalmente en el quinto momento lo que hacemos es hacer el seguimiento. Ya sea el seguimiento cuando viene la madre al establecimiento de salud o a través de la visita domiciliaria que podamos hacer, ¿no? Entonces sacamos un compromiso con la mamá para poder hacerle la visita domiciliaria. Otra lección aprendida de esto, otro mensaje fuerza es promover el trabajo en equipo multidisciplinario en forma estrecha. En caso de tener niños y niñas que no tienen una ganancia de peso adecuada en forma consecutiva, realizar la referencia al nutricionista del establecimiento de salud o del establecimiento de salud más cercano, ¿no? Ahora, en caso de que el establecimiento cuenta con servicio de nutrición, coordinar permanentemente para fortalecer las acciones de consejería en las edades claves del niño menor, a la primera semana, al inicio de la lactancia materna, a los 3 meses y el refuerzo de la lactancia materna, a los 6 meses es el inicio de la alimentación complementaria, a los 9 meses del refuerzo de la alimentación complementaria, entre otros que van como sugerencias, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos potenciar nuestra intervención a favor de los niños y las niñas, ¿no? Aquí algunas imágenes que fue de la implementación de este kit de buen crecimiento en algunas regiones como Puno, Arequipa y Cusco y a nivel nacional también. Y luego después de la pandemia, ¿no? Post pandemia, que ya se están reactivando los establecimientos con la atención del kit de buen crecimiento, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, yo les agradezco muchísimo su atención, ¿no? No sé si hay algún comentario, ¿no? Sí, estimados participantes, si tienen alguna pregunta, consulta o nos quieran contar alguna experiencia, pueden realizarlo mediante el chat de la reunión o levantar su manito para que se les pueda dar el permiso del micro. Aquí la licenciada Gladys la está felicitando, Magíster,
Muchas gracias. Le está agradeciendo por tan excelente ponencia. La verdad que les ha encantado a nuestros participantes el día de hoy. Gracias. Y también la licenciada María nos consulta y sus vacunas. Si se estaría refiriendo a algo en específico, licenciada María. De repente para el video de CRED, ¿en qué momento le ponen las vacunas? Debe ser esa la pregunta, ¿verdad, María? Bueno, en el video no se observa, ¿no? Sin embargo, hay algunos establecimientos, por ejemplo, que está dentro del consultorio mismo de CRED un espacio para poner la vacuna. En otros casos, depende de cómo se han organizado, a veces tienen consultorios diferenciados, ¿no? Uno para CRED solamente y el otro para vacunas solamente, ¿no? Pero sabemos que en el paquete de CRED de atención de CRED en sí no están las vacunas, ¿no? Entonces, sabemos que en el paquete de atención de CRED está el del examen de desarrollo, el examen físico, la parte de antropometría y la parte de consejería, ¿no? Básicamente. Sí, excelente exposición, Magíster María. Perdón, Magíster Elizabeth. Un gusto haber contado con usted el día de hoy. ¿Invitarles para mañana de repente? Sí, recordarles que el día de mañana también vamos a estar iniciando a las 9 de la mañana. Iniciando también con la Magíster Elizabeth. Un gusto también haber contado con usted el día de hoy. A todos nuestros participantes les ha agradado, la verdad, el tema de hoy y su excelente exposición. Bueno, estaríamos culminando con el tercer tema, dando paso al cuarto y último tema.